Imagina que un viaje rutinario a la tienda se convierte en una pesadilla para un anciano negro cuando es brutalmente atacado por un joven lleno de ira. Pero este hombre no es una víctima cualquiera, su hijo es el capitán de la policía. Lo que sucede a continuación cambiará por completo tu visión de Justice. Míralo hasta el final, no creerás lo que viene. No olvides suscribirte y dejar un comentario sobre lo que piensas de esta historia. Era una tarde normal y el supermercado estaba lleno de gente que terminaba de comprar. Los sonidos de los carros de la compra rodando, los escáneres pitando y las voces murmurantes llenaban el aire. Entre la multitud se encontraba un anciano negro llamado Elijah Thompson, que se acercaba al frente de la fila de caja a los 70 años. Elijah había pasado por muchas dificultades, pero seguía siendo un hombre tranquilo y respetuoso conocido por su paciencia y comportamiento gentil. Hoy, sin embargo, tenía un poco de prisa. Era el cumpleaños de su hijo. Su hijo Derek Thompson, el muy respetado capitán de la fuerza policial local. Elijah estaba ansioso por llegar a la celebración a tiempo, ya que Derek había insistido en organizar una cena para honrar a su hijo. Padre, el hombre que lo había criado. Los pensamientos de Elijah estaban ocupados en llegar a casa cuando escuchó una voz detrás de él que atravesó el ruido de la tienda. Oye viejo, muévete. Elijah se giró lentamente, inseguro de si las duras palabras estaban dirigidas a él. Detrás de él estaba un joven musculoso blanco de unos 20 años con un tatuaje que serpenteaba por sus brazos y una expresión arrogante en su rostro. Su nombre era Kyle, aunque eso era algo que Elijah no sabría. Los ojos de Kyle ardían de impaciencia e irritación mientras miraba a Elijah, y luego a los artículos en su carrito. Dije muévete, no tengo tiempo para esperar detrás de gente como tú. Déjame pasar. Kyle, exigió su voz. Elijah, levantándose, parpadeó levemente sorprendido. Había experimentado racismo en su vida, pero rara vez tan abiertamente en un lugar como este, especialmente en medio de una fila de supermercado. Podía sentir el peso de la ira de Kyle presionando contra él, y por un momento Elijah consideró hacerse a un lado. Después de todo, era un hombre pacífico por naturaleza y el conflicto era algo que prefería evitar, pero luego Elijah recordó por qué estaba aquí. El cumpleaños de su hijo era importante y había prometido traer algunos artículos especiales para la cena familiar. No quería retrasarse. Con una respiración profunda, Elijah se volvió para mirar hacia el mostrador de caja. Su decisión no, dijo con calma pero con firmeza. Ya casi termino. Tendrás que esperar tu turno. El rostro de Kyle se contorsionó con incredulidad. Su mandíbula se apretó y una mirada oscura y amenazante se extendió por su rostro. Se acercó a Elijah, que se elevaba sobre el hombre mayor. Su puño se apretó a los costados. La tensión en el aire se espesó cuando los otros compradores en la fila se quedaron en silencio sintiendo el conflicto que se estaba gestando. ¿Qué acabas de decirme? Kyle gruñó. ¿Crees que puedes hablarme así? El corazón de Elijah comenzó a acelerarse, pero se mantuvo firme. Dije que tendrás que esperar tu turno, jovencito. Así es como funciona. Kyle soltó una risa burlona y áspera. ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Tú no puedes decirme nada. No alguien como tú. El racismo sutil en las palabras de Kyle no pasó desapercibido para Elijah, lo golpeó como un viento frío. Recordándole las innumerables veces que lo habían juzgado por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter, pero Elijah no era ajeno a estos momentos, había aprendido hace mucho tiempo cómo manejarlos con gracia. Por favor, no hagamos una escena, dijo Elijah suavemente, todavía con la esperanza de calmar la situación. Era un hombre mayor y este tipo de confrontación era lo último que quería, pero su calma solo pareció enfurecer aún más a Kyle. De repente, la paciencia de Kyle se rompió con un movimiento violento repentino. Empujó a Elijah con fuerza en el pecho. La fuerza del golpe hizo que el anciano se tambaleara hacia atrás, y antes de que alguien pudiera reaccionar, Elijah cayó al suelo con un golpe doloroso. Su cabeza golpeó el suelo duro y frío, y el mundo giró a su alrededor. Quédate abajo, el viejo Kyle se burló. Su voz goteaba odio. Pateó el costado de Elijah una vez, 2 veces cada golpe, enviando sacudidas de dolor a través del frágil cuerpo de Elijah. Los compradores jadearon, pero ninguno se movió para intervenir. Estaban congelados por el shock y el miedo, algunos tanteando con sus teléfonos para grabar el incidente. Pero nadie dio un paso adelante para ayudar. Elijah yacía en el suelo aturdido y desorientado, su visión se nubló mientras luchaba por recuperar el aliento. Su cuerpo le dolía por el ataque de The Vicious. No podía entender cómo las cosas habían escalado tan rápidamente de una simple negativa a dejar que alguien se colara en la fila a ser asaltado en el frío piso del supermercado. A su alrededor la gente seguía mirando sus caras, una mezcla de miedo, confusión y renuencia. Nadie se atrevía a involucrarse. La atmósfera en la tienda había cambiado drásticamente, y se sentía como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, atrapando a todos en un
Momento surrealista de incredulidad. El joven estaba de pie sobre Elijah, respirando pesadamente, sus puños, todavía apretados. Deberías haberme escuchado, te escupió. La gente nunca sabe cuándo mantener su lugar. Elijah, a pesar del dolor que recorría su cuerpo, logró levantar la cabeza ligeramente, abrió la boca para hablar, para protestar, para decir cualquier cosa, pero las palabras se atascaron en su garganta. Se sentía débil e indefenso acostado allí mientras el mundo a su alrededor continuaba como si nada hubiera pasado. Quería ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Estaba abrumado no solo por el dolor físico sino por la humillación y la impotencia de la situación. En la distancia Elijah escuchó los débiles sonidos de las sirenas acercándose. La gerencia de la tienda había llamado a la policía con la esperanza de poner fin al caos, pero cuando las sirenas se hicieron más fuertes el corazón de Elijah se hundió. Sabía lo que venía y una sensación de pavor lo invadió. Había vivido lo suficiente para saber que la llegada de la policía no siempre significaba justicia, especialmente no para un hombre negro tirado en el suelo mientras su atacante estaba de pie sobre él. Cerró los ojos preparándose para lo que vendría después. La atmósfera del supermercado había cambiado del bullicio rutinario de la vida cotidiana a una escena de caos. Elijah yacía en el frío suelo de baldosa, su cabeza todavía daba vueltas por el impacto en su costado y por donde Kyle lo había pateado, y cada respiración que tomaba parecía agravar aún más el dolor. Mientras trataba de levantarse, sus brazos temblaban, pero su cuerpo se negaba a cooperar. La humillación de ser derribado y golpeado frente a tantos extraños era abrumadora, pero más que eso estaba aturdido. ¿Cómo podría algo tan simple como negarse a ceder su lugar en la fila llevar a esto? Kyle, parado sobre Elijah, parecía indiferente al horror de sus acciones. Su pecho se levantó rápidamente. La adrenalina aún corría por sus venas. Se burló del anciano en el suelo. Sus ojos ardían con una mezcla de satisfacción y odio hacia él. La negativa de Elijah había sido un insulto, un desafío a su superioridad percibida, y ahora en su mente había ganado. Quédate abajo. Kyle escupió, su voz mezclada con veneno. Esto es lo que pasa cuando no conoces tu lugar. El lugar a su alrededor. Los otros clientes permanecieron congelados, inseguros de qué hacer. Algunos susurraron nerviosamente entre sí mientras otros desviaban la mirada fingiendo no ver lo que estaba sucediendo frente a ellos. Algunos levantaron sus teléfonos grabando el incidente, pero nadie se movió para ayudar. Era como si se hubiera colocado una barrera invisible alrededor de los dos hombres, separándolos del resto del mundo. La mente de Elijah corría mientras yacía allí luchando por procesar todo. Sus pensamientos parpadearon brevemente hacia Derek, su hijo, su orgullo. Se suponía que debía estar en casa. Pronto celebraría el cumpleaños de Derek, pero ahora estaba tirado en el suelo, golpeado y humillado. ¿Cómo podía enfrentarse a su hijo así? ¿Cómo había llegado a esto? A pesar del dolor, Elijah intentó hablar. Su voz apenas era un susurro. Por favor, basta, murmuró, esperando que sus palabras pudieran llegar de alguna manera a la conciencia de Kyle, pero Kyle no estaba escuchando. Su ira se había apoderado, y la razón ya no tenía cabida en sus acciones. El joven levantó la pierna de nuevo, listo para dar otra patada, cuando alguien finalmente dio un paso adelante. Era un empleado de la tienda, una joven de unos 20 años, que se acercó con cautela. Detente, por favor, detente. Suplicó con voz temblorosa. No se atrevió a acercarse demasiado, pero el miedo en sus ojos era evidente. La policía está en camino, solo detente. Está bien. Kyle se giró para mirarla con el rostro retorcido por la frustración. Cállate, esto no es asunto tuyo, ladró, pero la distracción fue suficiente para evitar que asestara otro golpe. La joven dio unos pasos hacia atrás, claramente aterrorizada, pero había hecho lo suficiente para romper el impulso de la ira de Kyle, al menos por ahora. Elijah seguía tendido en el suelo y luchaba por sentarse. Su visión estaba borrosa, y la habitación parecía inclinarse mientras trataba de estabilizarse. Su cuerpo le dolía de formas que no lo había hecho en años, el dolor irradiaba de su costado y cabeza, su respiración era entrecortada. Era un hombre mayor y este tipo de violencia no era algo de lo que su cuerpo pudiera recuperarse fácilmente, pero mientras luchaba por recuperar el control, algo más lo asombraba. La indiferencia de las personas que lo rodeaban. Ni una sola persona había intervenido hasta ahora, e incluso entonces había sido poco entusiasta. Los espectadores habían optado por mantenerse al margen como si este no fuera su problema. Era un doloroso recordatorio de que incluso después de todos estos años, las personas como él todavía podían ser tratadas como menos que humanas a los ojos de algunos. El sonido de las sirenas que se acercaban se hizo más fuerte, haciendo eco en la tienda. El alivio debería haber invadido a Elijah en ese momento. Sabiendo que la policía venía, pero en cambio el terror llenó su pecho. Sabía que el mundo no siempre funcionaba como se suponía, que algunas veces la justicia era ciega a la verdad, especialmente cuando involucraba a gente como él. La policía llegó rápidamente, sus luces intermitentes, arrojando un brillo inquietante a través de las ventanas delanteras de la tienda. La multitud se abrió cuando dos oficiales, un hombre blanco alto y fornido, y uno más bajo y robusto, entraron en escena. Sus ojos se movieron.
de Elijah todavía en el suelo a Kyle, que había dado un paso atrás fingiendo estar en ence. Kyle se apresuró a actuar levantando las manos en una exhibición simulada de rendición. Gracias a Dios, están aquí oficiales, exclamó su voz goteando con falso alivio. Este hombre me atacó, solo me estaba defendiendo. Los oficiales miraron a Elijah, cuya apariencia frágil hizo poco para apoyar la afirmación de Kyle, pero la asunción de culpabilidad ya estaba comenzando a formarse en sus mentes. El hombre negro mayor. En el suelo el hombre blanco más joven de pie con las manos en alto era una narrativa que habían visto antes, una con la que estaban demasiado familiarizados. ¿Es así? El oficial más alto preguntó, su voz mezclada con escepticismo mientras miraba hacia abajo en Elijah. No se molestó en preguntarle a Elijah su versión de la historia, no parecía importar. Kyle asintió jugando el papel de víctima a la perfección. Sí, no sé qué lo hizo estallar, pero empezó a gritarme, y luego intentó golpearme, tuve que empujarlo. ¿Lo viste bien? Kyle hizo un gesto a los otros compradores, pero la mayoría de ellos miraron hacia otro lado, no dispuestos a contradecir su versión de los hechos. El oficial más bajo se movió hacia Elijah, su expresión se endureció. Levántate, ordenó su tono agudo, pero Elijah todavía luchaba con el dolor en su costado, no podía moverse lo suficientemente rápido. Frustrado, el oficial agarró el brazo de Elijah bruscamente, y lo puso de pie ignorando el gemido de dolor que escapó de los labios de Elijah. No hice nada. Elijah logró decir, su voz débil pero firme. Me atacó. Guárdalo. El oficial murmuró en voz baja, resolveremos esto en la estación. El oficial más alto se acercó a Kyle y le dio una palmadita en el hombro. Estarás bien, solo necesitamos tomarte una declaración, dijo descartando por completo la gravedad de la situación. Kyle asintió lanzando una mirada de suficiencia en dirección a Elijah. Sabía que a sus ojos ya había ganado cuando los oficiales comenzaron a escoltar a Elijah hacia la salida. El más bajo le dio un fuerte empujón haciendo que Elijah se tambaleara hacia adelante. El hombre mayor trató de mantener el equilibrio, pero sus piernas todavía estaban temblorosas por el asalto inicial, su cuerpo aún no se había recuperado, y el manejo brusco solo empeoró el dolor detrás de ellos. Los compradores permanecieron en silencio, no dispuestos a dar un paso adelante u ofrecer ayuda. La joven que había hablado antes observó con horror su rostro pálido, pero incluso ella no se atrevió a intervenir. Más, el sistema ya había decidido quién tenía razón y quién estaba equivocado, y no había nada que nadie pudiera decir para cambiarlo. El corazón de Elijah latía con fuerza en su pecho mientras lo sacaban de la tienda y lo llevaban hacia el coche de policía que lo esperaba. El mundo parecía surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. No había hecho nada malo, pero aquí estaba siendo tratado como el dolor en su cuerpo no era nada comparado con el dolor en su alma. La sensación de ser completamente impotente al saber que no importaba lo que dijera, nadie lo escucharía. Los oficiales lo empujaron bruscamente al asiento trasero del auto, y cuando la puerta se cerró de golpe, la mente de Elijah se llenó de pensamientos sobre su hijo Derek. ¿Qué pensaría cuando escuchara lo que había sucedido? ¿Le creería a su padre? Por supuesto que lo haría, pero cuando Derek se enteró, sería demasiado tarde. Cuando el auto de policía se alejó de la tienda, las luces intermitentes se reflejaron en las ventanas. Elijah cerró los ojos y trató de estabilizar su respiración. Sabía que lo peor estaba por venir. El auto de policía aceleró por las calles con sus luces destellantes. Llevando a Elijah en el asiento trasero, el frío metal de las esposas se clavó en sus muñecas, y el trato rudo que había soportado a manos de los oficiales solo se sumó al dolor en sus huesos envejecidos. Cada bache en el camino enviaba una nueva ola de dolor a través de su cuerpo, pero era el costo emocional lo que más le pesaba. Había pasado por mucho en sus 70 años. Pero esta humillación se sentía diferente. Era un recordatorio brutal de que a pesar de todo el progreso que él pensaba que se había hecho, algunas cosas no habían cambiado. Los oficiales en el asiento delantero apenas reconocieron su presencia mientras charlaban casualmente entre ellos, como si nada fuera de lo común les hubiera sucedido. Esto era solo otro arresto de rutina, otro sospechoso desordenado para ser procesado. Ya habían tomado una decisión sobre quién era culpable y quién era inocente, y la versión de la historia de Elijah no importaba. Mientras se acercaban a la estación, los pensamientos de Elijah vagaron de nuevo hacia su hijo Derek. Su corazón dolía al pensar en lo preocupado que estaría Derek sin saber dónde estaba su padre. Se suponía que sería un día de celebración, una familia, pero aquí estaba esposado en la parte trasera de un coche de policía como un criminal común. Derek estaría furioso cuando descubriera lo que había sucedido. El pensamiento le dio a Elijah un pequeño destello de esperanza. Derek no era solo su hijo, también era un hombre influyente, el capitán de la fuerza policial. Él podría arreglar esto, pero por ahora Elijah estaba solo con sus pensamientos, solo con el dolor, solo con el conocimiento de que a pesar de toda su decencia, toda su respetabilidad, todavía podía ser tratado así simplemente por el color de su piel. El auto se detuvo de repente frente a la estación de policía, sacando a Elijah de sus pensamientos. La puerta se abrió y uno de los oficiales, el más bajo y con la mandíbula apretada, lo sacó del asiento trasero con una fuerza innecesaria. Elijah hizo una mueca cuando sus pies tocaron el suelo, sus rodillas amenazaron con doblarse debajo de él,
pero se estabilizó negándose a darles la satisfacción de verlo colapsar de nuevo. Vamos, gruñó el oficial tirando de Elijah del brazo. Lo llevaron a la estación. Las luces fluorescentes de arriba arrojaban un brillo duro sobre las monótonas paredes institucionales. El oficial de recepción apenas levantó la vista mientras pasaban, más concentrado en la pila de papeles frente a él que en el anciano que arrastraban a través de las puertas y esposas. Elijah sintió el peso de todos los ojos sobre él mientras se movían por la estación. Las escaleras de oficiales y detenidos por igual lo quemaban. Algunos parecían curiosos, otros indiferentes, pero ninguno de ellos parecía sorprendido. Finalmente llegaron a una pequeña sala de espera en la parte trasera de la estación. La habitación estaba fría con paredes desnudas, y un solo banco atornillado al suelo. El oficial empujó a Elijah adentro, y lo empujó bruscamente hacia el banco. Siéntate tranquilo, nos ocuparemos de ti lo suficientemente pronto, dijo su tono despectivo. Elijah se sentó en silencio, sus manos todavía esposadas frente a él, sus muñecas enrojecidas y doloridas, su cuerpo dolorido por los golpes que Kyle había dado y el trato duro de la policía, pero más que eso sintió una profunda sensación de desesperación. ¿Cómo habían ido las cosas tan rápido? Un minuto había estado haciendo fila ocupándose de sus propios asuntos, y al siguiente lo estaban tratando como un criminal violento. Los minutos se extendieron en lo que parecieron horas mientras Elijah estaba sentado en esa pequeña habitación estéril. Las paredes se cerraban sobre él. Trató de estabilizar su respiración para mantener la calma, pero su mente seguía corriendo. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Derek se diera cuenta de que algo andaba mal? ¿Vendría a buscarlo? Elijah ni siquiera tenía su teléfono, no había tenido la oportunidad de agarrarlo cuando Kyle lo atacó. Pensó en la tienda, en las personas que se habían quedado allí mirando. Nadie había intervenido para ayudar, nadie se había presentado para decirle la verdad a la policía. Era como si todos hubieran acordado en silencio que esto no era asunto suyo, que era más seguro mantenerse al margen, incluso si eso significaba permitir que un hombre inocente sufriera. Los pensamientos de Elijah fueron interrumpidos por el sonido de la puerta al abrirse. Los dos oficiales de antes regresaron a la habitación, uno de ellos sosteniendo un portapapeles, el más alto, que había estado mayormente callado durante el viaje a la estación. Se apoyó contra el marco de la puerta, sus brazos cruzados sobre su pecho. Está bien, viejo, el oficial más bajo comenzó. Su voz goteaba con descendencia. Escuchemos tu versión de la historia, pero seré honesto contigo, ya hemos escuchado lo suficiente de los testigos para saber qué pasó. Elijah levantó la vista con los ojos cansados, pero resuelto. No hice nada, dijo suavemente. Ese hombre me atacó, solo estaba parado en la fila ocupándome de mis asuntos. El oficial negó con la cabeza, una sonrisa burlona jugando en las comisuras de su boca. Eso no es lo que escuchamos. El tipo al que atacaste dice que solo se estaba defendiendo. Sabes, tal vez deberías haber pensado en tus acciones antes de comenzar algo con alguien de la mitad de tu edad. Elijah apenas podía creer lo que estaba escuchando. Era como si la verdad no les importara en absoluto a estos hombres. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja, luchando por mantener la voz firme. Yo no comencé nada. Primero me empujó, y luego me pateó mientras estaba en el suelo. Dijo que no quería esperar detrás de alguien como yo. El oficial más alto resopló. Oh, entonces ahora estás jugando la carta racial, ¿eh? El estómago de Elijah se apretó ante las palabras. Era una acusación familiar que se usa para descartar las experiencias de personas como él, para devolver la culpa a la víctima. Quería discutir, gritar que esto no se trataba de raza, se trataba de la verdad, pero sabía que no importaría. A estos hombres ya se habían decidido. Miren, dijo el oficial más bajo hojeando su portapapeles, podemos hacer esto fácil. O podemos hacerlo difícil. Puedes admitir lo que hiciste, y tal vez el juez sea indulgente contigo, o puedes seguir con este pequeño acto, y las cosas empeorarán para ti. Tu elección. El corazón de Elijah se hundió. No iban a escuchar, no importa lo que dijera, no importa cuántas veces les dijera la verdad, no cambiaría su percepción de él. Para ellos era solo otro hombre negro en problemas con la ley, y no les importaban los detalles. Les dije la verdad, dijo Elijah suavemente, su voz llena de dignidad. Tranquila, eso es todo lo que puedo hacer. El oficial más alto se apartó de la pared y dio un paso hacia Elijah. Se inclinó ligeramente mirando a Elijah a los ojos con una sonrisa fría. Sabes que tienes suerte de que no decidiéramos golpearte un poco más allá atrás. Causaste muchos problemas hoy, viejo, muchos problemas. Elijah no se inmutó incluso cuando los oficiales estaban allí. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Había vivido cosas peores en su vida, y él no dejaría que estos hombres lo despojaran de su dignidad. El oficial más bajo finalmente dejó caer el portapapeles sobre el escritorio con un ruido sordo. Bien, hazlo a tu manera, te ficharemos, y veremos lo que piensa el juez. Mientras los oficiales se giraban para salir de la habitación, el corazón de Elijah se hundió aún más. Había esperado que una vez que estuviera aquí en la estación las cosas pudieran comenzar a tener sentido nuevamente, que la verdad pudiera importar, pero estaba claro ahora que estaba solo. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejando a Elijah solo una vez más en la pequeña habitación. Su mente corría tratando de averiguar qué hacer a continuación, pero había poco que pudiera hacer. El sistema estaba en su contra, y parecía que nadie le creería excepto Derek. Vendría Derek, arreglaría esto al otro lado de la ciudad. Derek Thompson caminaba de un lado a otro en
Su sala de estar mirando su reloj por lo que parecía la centésima vez esa noche la habitación generalmente se llenaba de calidez y risas en noches como esta se sentía frío e incómodo. Su padre Elijah llegaba tarde, muy tarde. No era propio de Elijah llegar tarde, especialmente no para un evento familiar importante como este. Derek había planeado la cena como una pequeña celebración íntima de su cumpleaños, pero más que eso, era una oportunidad para honrar a su padre, su roca, su guía, el hombre que lo había criado con valores de respeto, dignidad y fortaleza. Pero ahora habían pasado horas desde el momento en que se suponía que se encontrarían y todavía no había señales de Elijah. Derek había intentado llamar al teléfono de su padre varias veces, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. Cada timbre sin respuesta solo se sumaba a su creciente preocupación. Tal vez algo había sucedido, tal vez Elijah se había retrasado por el tráfico o tal vez su padre simplemente había perdido su teléfono, pero en el fondo un nudo de preocupación comenzó a retorcerse en el estómago de Derek. Algo no se sentía bien. Trató de mantener la calma diciéndose a sí mismo que probablemente no era nada. Elijah siempre había sido independiente, terco incluso sobre manejar las cosas por su cuenta, pero esta noche el instinto de Derek le decía lo contrario. Tomó su teléfono nuevamente y marcó con la esperanza de que esta vez su padre contestaría. «Vamos papá», Derek murmuró en voz baja caminando de un lado a otro por la habitación mientras el teléfono sonaba. Coger de nuevo no hubo respuesta. Derek se pasó una mano por el pelo corto y dejó de caminar. Su mente empezó a correr con posibilidades, y ninguna de ellas era buena. Si su padre hubiera tenido un accidente seguramente alguien habría llamado, pero si hubiera pasado algo más. De repente su teléfono vibró. Con un nuevo mensaje de texto el corazón de Derek dio un vuelco pensando que podría ser de su padre, pero en cambio era un mensaje de uno de sus colegas de la comisaría. Era una simple notificación. Nuevo detenido en la estación central Elijah Thompson. El corazón de Derek se detuvo por un momento mientras miraba la pantalla sin comprender del todo lo que estaba viendo su padre. Bajo custodia tenía que haber algún tipo de error. Elijah era un hombre íntegro, alguien que nunca causaría problemas, y mucho menos acabaría en una comisaría sin perder ni un segundo más. Derek cogió su chaqueta y salió por la puerta. Saltó a su coche, el motor rugiendo a la vida mientras aceleraba hacia la comisaría. Su mente era un torbellino de confusión y frustración. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué podría haber hecho su padre para terminar bajo arresto mientras conducía? Los pensamientos de Derek cambiaron de confusión a ira. Conocía el sistema demasiado bien. Había trabajado en él durante años como capitán de policía y había visto primero y lo rápido que algunos oficiales podían ser para hacer suposiciones, especialmente cuando se trataba de hombres negros. Su padre era un anciano, un alma gentil que nunca había hecho daño a nadie y, sin embargo, aquí estaba en una celda de detención. Cuando Derek llegó a la estación, su ira se había desbordado en una determinación fría y concentrada. Llegaría al fondo de esto y quien fuera responsable de poner a su padre en esa celda lo pagaría caro. Derek entró en la estación con su placa claramente visible en su pecho. Su presencia exigía atención. Los oficiales detrás del mostrador de recepción levantaron la vista cuando entró. Algunos de ellos lo reconocieron de inmediato. Derek no era solo otro oficial, era el capitán de este distrito, y por la expresión de su rostro, todos sabían que esta no era una visita social. ¿Dónde está? Derek exigió, su voz baja y firme pero con un innegable edge. Uno de los oficiales de escritorio, un joven que solo había estado en la fuerza durante un año, nervioso. Barajó algunos papeles. ¿A quién estás buscando, capitán? Mi padre Elijah Thompson. Derek espetó sus pacientes ya agotados. El oficial amontonó ligeramente el nombre y rebuscó con el papeleo. Sí, lo tenemos en la parte de atrás. Lo trajeron hoy temprano. ¿Hubo algún tipo de disturbio en una tienda? ¿Dónde está? Derek interrumpió, no interesado en las excusas o la historia que estaban a punto de darle. El oficial vaciló, claramente inseguro de cómo manejar la situación. Miró nervioso a uno de los oficiales más superiores cercanos, pero Derek no iba a esperar el llamado de protocolo o el permiso. Pasó furioso por el escritorio y se dirigió directamente hacia el área de Holden. Su rostro estaba inmutable, conocía esta estación como la palma de su mano. Cada pasillo, cada habitación, cada detalle le resultaba familiar, pero esta noche todo se sentía diferente. Esta noche su padre era el que estaba tras esos barrotes, y eso era algo que no podía tolerar. Cuando llegó a la sala de detención, los ojos de Derek se clavaron en la pequeña celda tenuemente iluminada al final del pasillo, y allí sentado en un duro banco de metal, estaba el padre de Elijah. La voz de Derek se suavizó por primera vez esa noche. Cuando dio un paso hacia la celda, su corazón se hundió al ver a su padre desaliñado y cansado todavía. Vistiendo la misma ropa con la que había salido de la casa ese día, Elijah miró hacia arriba, y en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Derek, un destello de alivio pasó por su rostro. La voz de Derek Elijah estaba llena de cansancio, pero también de la fuerza tranquila que Derek siempre había admirado en él. Derek le hizo un gesto a uno de
Los oficiales cercanos para que abriera la celda. Ahora el oficial vaciló mirando entre Dede y los otros oficiales como si no estuviera seguro de si seguir la orden que dije abrirla. Derek repitió su tono sin dejar lugar a discusión. El oficial rápidamente abrió la puerta y Derek entró ayudando a su padre a ponerse de pie. Elijah hizo una mueca de dolor mientras se ponía de pie, su cuerpo todavía le dolía por el asalto anterior. ¿Qué pasó? Derek preguntó manteniendo la voz baja mientras sostenía el peso de su padre. Alá negó con la cabeza lentamente, todavía procesando los eventos. Un hombre me atacó en la tienda. Dijeron que yo fui el que empezó. No me creyeron. La mandíbula de Derek se tensó. Podía sentir la rabia creciendo dentro de él, pero se obligó a mantener la calma por el bien de su padre. No te preocupes, papá. Te voy a sacar de aquí y voy a averiguar quién es el responsable de esto. Mientras Derek sacaba a su padre de la celda, el peso de lo que había sucedido pesaba sobre él. Esto no era solo un error, era una injusticia. Su padre había sido atacado, humillado y arrojado a una celda sin ninguna razón más que el hecho de que alguien había decidido creer una mentira, y Derek estaba decidido a corregirlo. Regresaron a través de la estación y cuando pasaron por el mostrador de recepción, los ojos de Derek se fijaron en los oficiales que habían sido responsables del arresto de su padre. Dos de ellos. Estaba cerca de los que habían detenido a Elijah e intercambiaron miradas nerviosas mientras Derek se acercaba claramente consciente de la gravedad de la situación. Tú a Derek, dijo su voz fría y controlada. Ustedes son los que trajeron a mi padre. Los oficiales vacilaron y luego asintieron. Sí, señor, hubo un disturbio en la tienda y Derek los interrumpió. Usted le creyó más que a mi padre sin pruebas, sin pedir testigos. Los oficiales intercambiaron una mirada inseguros de cómo responder. Señor, nosotros. Usted lo arrestó. Derek continuó, su voz elevándose ligeramente, y un hombre inocente golpeado por un matón a plena luz del día, y usted no hizo nada para averiguar la verdad, simplemente lo arrojó a una celda, y se alejó. Uno de los oficiales abrió la boca para protestar, pero Derek levantó una mano. Guárdela, tendrán mucho tiempo para explicarse más tarde, pero ahora quiero que ambos piensen en cuánto tiempo estarán desempleados después de que termine con ustedes. Los oficiales palidecieron, su confianza se evaporó cuando las palabras de Derek se hundieron. Sabían lo que venía, habían cometido un terrible error, y ahora iban a pagar por ello. Derek se volvió hacia su padre colocando un brazo protector alrededor de su hombro. Vamos a casa, papá. Mientras salían de la estación, la mente de Derek ya estaba pensando en lo que se necesitaba hacer a continuación. Su padre podría haber sido el menos importante, pero esto estaba lejos de serlo. Los oficiales que habían hecho daño a Elijah enfrentarían las consecuencias, y el hombre que había comenzado todo, el que había atacado a su padre, sería encontrado. Derek se aseguraría de eso y cuando lo hiciera, no habría piedad. El viaje a casa fue tranquilo. Elijah se sentó en el asiento del pasajero mirando por la ventana, sus manos descansaban en su regazo. Aunque Derek lo había sacado de la celda, las marcas de los eventos del día todavía eran visibles tanto física como emocionalmente. El rostro magullado de su padre y el cansancio en sus ojos pesaban mucho en el corazón de Derek. Esto no fue solo un incidente, fue una violación de la dignidad de Elijah. Había pasado toda una vida defendiendo, pero Derek sabía que no había terminado, todavía no. Cuando entraron en la entrada de la casa de Derek, ayudó a Elijah a entrar y lo guió hasta la sala de estar. La celebración que se había planeado para esa noche era un recuerdo lejano ahora. Las decoraciones y la mesa cuidadosamente puesta parecían fuera de lugar después de lo que había ocurrido. Derek sentó suavemente a su padre en el sofá y le sirvió un vaso de agua. Solo descansa por ahora, papá, dijo Derek arrodillándose suavemente frente a su padre. Resolveremos esto. Elijah asintió con la cabeza, su rostro todavía demacrado y cansado, bebió el agua lentamente como si cada movimiento requiriera toda su energía. El corazón de Derek se apretó al ver a su padre, este hombre fuerte y orgulloso ahora reducido a alguien que lucha por procesar la crueldad que había enfrentado. Pero Derek no iba a dejar que terminara así. Había pasado años construyendo su carrera como oficial de policía, convirtiéndose en un capitán respetado, y era hora de usar el poder que venía con su posición. Lo que le había sucedido a Elijah no fue solo un acto de violencia al azar, fue un asalto a su familia. Y Derek no lo toleraría. Derek se puso de pie con la mandíbula apretada. Volveré pronto, papá. Descansa un poco. ¿A dónde vas, Elijah?, preguntó con su voz caballo. Derek hizo una pausa dándole la espalda a su padre. Voy a arreglar esto, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Elijah observó a su hijo por un momento, y luego asintió lentamente. Sabía lo que significaba esa mirada en los ojos de Derek. Era la misma mirada que Derek había tenido cuando era un niño decidido a enfrentarse a un matón en el vecindario, solo que esta vez lo que estaba en juego era mucho más importante. Derek salió de la casa con un propósito claro. Los
Oficiales que habían maltratado a su padre enfrentarían las consecuencias, pero primero había alguien más con quien lidiar, el hombre que había empezado, el que había asaltado a su padre en la tienda de comestibles, que le había mentido a la policía, y luego observó con satisfacción petulante cómo se llevaban a Elijah Kyle. Derek ya había reunido algo de información sobre el hombre del informe policial y de sus propios contactos. Kyle no era ajeno a los problemas, con un historial de comportamiento violento y una reputación de ser un matón, pero esta vez Kyle había cruzado a la persona equivocada. Esta vez no habría una salida fácil para él. Derek no tardó mucho en localizar a Kyle. Sabía el tipo de lugares que frecuentaba Kyle, el tipo de personas con las que se rodeaba, y esta noche lo encontró en un bar local, rodeado de su grupo habitual de amigos de aspecto rudo. Derek no se molestó en ser sutil, entró al bar, su presencia inmediatamente llamó la atención, la música y la charla parecieron apagarse tan pronto como entró, las cabezas se giraron para reconocer al hombre que acababa de entrar, no solo un oficial de policía, sino alguien con verdadera autoridad. Kyle estaba sentado en el otro extremo de la barra con un vaso de cerveza medio vacío frente a él. Al principio no se dio cuenta de Derek, demasiado absorto en su conversación con uno de sus amigos, pero cuando la sombra de Derek cayó sobre él, Kyle levantó la vista y su expresión cambió de arrogancia casual a una de cansancio. Tú, Derek, dijo con frialdad, su voz firme, ¿sabes quién soy? Los ojos de Kyle parpadearon con reconocimiento, pero forzó una sonrisa en su rostro tratando de mantener su bravuconería. Sí, sé quién eres el policía. Correcto, el que no pudo soportar el hecho de que su viejo comenzó una pelea y obtuvo lo que se merecía. Los ojos de Derek se entrecerraron, pero no respondió a la burla, estaba más allá de las palabras, ahora estaba aquí para arreglar las cosas de una vez por todas. Levántate, Derek, dijo su tono autoritario. La sonrisa de Kyle vaciló, pero todavía no se puso de pie. No lo creo, oficial, puede que tengas algo de poder en la estación, pero aquí no me asustas. Derek se inclinó más cerca, su voz bajando aún. Susurro peligroso, cometiste un error cuando pusiste una mano sobre mi padre, ahora vas a pagar por ello. Kyle abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Derek lo agarró por el cuello y lo puso de pie de un tirón. Los amigos de Kyle, sintiendo el cambio en la atmósfera, también se pusieron de pie, pero los ojos de Derek permanecieron fijos en los de Kyle. Vienes conmigo, dijo Derek, su voz fría y firme, y esta vez no vas a salir de esto. Kyle intentó apartarse, pero el agarre de Derek era férreo. ¿Por qué me vas a arrestar? ¿Por qué defenderme? Derek no respondió. Dredd arrastró a Kyle fuera del bar, ignorando las miradas de los clientes que ahora se habían quedado en silencio viendo cómo se desarrollaba la escena afuera. Derek empujó a Kyle contra la pared. La fuerza de eso lo dejó sin aliento. ¿Crees que puedes alejarte de esto? Derek siseó su rostro a centímetros del de Kyle. ¿Crees que puedes mentir y hacer que arrojen a mi padre a una celda sin consecuencias? La sonrisa de Kyle se había ido, ahora reemplazada por miedo genuino. Había subestimado a Derek y ahora estaba empezando a darse cuenta. Mira, hombre, no sabía que era tu padre. Está bien, no quise decir. Derek lo interrumpió. Su voz era fría e inflexible. Es demasiado tarde para eso. Vas a pagar por lo que hiciste. Kyle tragó saliva. Su bravuconería se desmoronó bajo la intensa mirada de Derek. Por primera vez, pareció entender que no habría forma de salir de esto hablando. Derek no se molestó en formalidades, ya había decidido cómo terminaría esto. Arrastró a Kyle de regreso a la estación, lo encerró en una celda sin siquiera decir una palabra, la mirada en el rostro de Kyle. Cuando la puerta de la celda se cerró de golpe, le dijo a Derek todo lo que necesitaba saber. Kyle sabía que estaba terminado, pero Derek aún no había terminado. Los oficiales que habían arrestado a su padre sin ninguna investigación real, que habían creído las mentiras de Kyle sin cuestionarlas, enfrentarían su propio ajuste de cuentas a la mañana siguiente. Derek convocó una reunión disciplinaria, los oficiales involucrados fueron convocados a su oficina, sus rostros pálidos de ansiedad, sabían lo que venía y sabían que no había forma de evitarlo. Derek no perdió el tiempo, expuso los hechos frente a ellos, cada uno más oculto que el anterior. Habían fallado en su deber, y debido a eso que su padre había sufrido, no dijo nada, no tenía que hacerlo, su voz era tranquila y controlada, pero el peso de su autoridad era inconfundible. Al final de la reunión, los oficiales fueron despojados de sus placas, sus carreras en ruinas, cuando salieron de la oficina de Derek. Derek, cabizbajo, no sintió lástima, habían tomado su decisión y ahora estaban pagando por ello, ya que su estadía en la cárcel fue breve, pero fue suficiente. 2 días después, la noticia llegó a Derek. Kyle había sido encontrado muerto en su celda. Oficialmente se dictaminó que fue un accidente, pero Derek lo sabía mejor. Se había asegurado de que Kyle nunca volviera a lastimar a nadie. Los detalles de lo que había sucedido en esa celda nunca se hicieron públicos, no hubo investigación, ninguna indagación, pero Derek sabía que el mensaje había sido enviado y que se había hecho justicia.
Derek estaba en su oficina mirando por la ventana. Sintió una sensación de cierre, su padre estaba a salvo, el hombre que lo había agraviado había sido tratado, y en cuanto a Kyle, bueno, algunas cosas era mejor no decirlas. El día después de la muerte de Kyle, el aire en la estación de policía se sentía diferente, había una tensión, una conciencia tácita de que algo significativo había sucedido, incluso si nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Derek estaba sentado en su escritorio mirando fijamente el informe que había llegado a su escritorio temprano esa mañana. Recluso fallecido causa sospecha de accidente. Oficialmente, la muerte de Kyle estaba siendo tratada como un incidente desafortunado. Los detalles eran vagos, algo sobre una pelea entre ellos que se había intensificado. El informe no decía mucho, pero Derek sabía que la pelea no había sido un altercado al azar, había sido orquestada, llevada a cabo por personas que le debían favores, personas que entendían cómo hacer que los problemas desaparecieran sin dejar rastro. No necesitaba los detalles, había esperado este resultado en el momento en que había llevado a Kyle a esa celda. El mundo no siempre era justo, pero a veces te daba la oportunidad de hacer las cosas bien de maneras que el sistema no podía o no quería. Pero Derek no se sintió triunfante. En cambio, un pesado silencio se apoderó de él mientras estaba sentado en su oficina. El conocimiento de lo que había sucedido pesaba en su mente. Había hecho lo que tenía que hacer, lo que cualquiera en su posición podría haber hecho para proteger a su familia, pero no había satisfacción en eso. Kyle estaba muerto, y aunque el hombre había merecido enfrentar a la justicia, la finalidad de la muerte se sentía como una línea que nunca podría descruzarse a medida que avanzaba el día. A Derek le resultaba más difícil concentrarse. Su mente seguía yendo a la deriva hacia su padre, a la vista de Elijah sentado en esa celda roto y magullado por una mentira. No eran solo las heridas físicas las que habían lastimado a Elijah, era el conocimiento de que el mundo todavía podía tratarlo de esta manera después de todo lo que había soportado. La injusticia de todo eso había quemado profundamente en el corazón de Derek. Cuando Derek dejó la estación esa noche, no regresó a casa de inmediato. En lugar de eso, condujo hasta la casa de su padre. Era un viaje tranquilo, la noche se acercaba mientras las luces de la calle parpadeaban y cobraban vida. Necesitaba ver a Elijah para ver cómo estaba, para asegurarse de que su padre estaba bien, no solo físicamente sino emocionalmente. Derek no estaba seguro de cuánta de la verdad sabía Elijah sobre lo que le había sucedido a Kyle, pero su padre no era ingenuo, había vivido lo suficiente para entender cómo funcionaba el mundo, cómo a veces la justicia llegaba de formas que no se mencionaban. Derek se detuvo en la modesta casa donde había crecido, el hogar que había sido el telón de fondo de tantos muchos recuerdos. Mientras caminaba hacia la puerta podía sentir el peso de los últimos días. Presionándolo golpeó suavemente y momentos después, la puerta se abrió para revelar a Elijah. Elijah lo saludó con su voz cálida, pero todavía teñida de cansancio. Se hizo a un lado para dejar entrar a su hijo. No te esperaba esta noche, necesitaba ver cómo estás, papá. Derek dijo entrando y quitándose la chaqueta. ¿Cómo te sientes? Elijah dio una pequeña sonrisa cansada mientras guiaba a Derek a la sala de estar. Estoy bien, hijo, un poco adolorido, pero estoy bien. Se sentó en su silla habitual haciendo un gesto para que Derek se sentara también. Por un momento los dos se sentaron en silencio. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien lleno del vínculo tácito que siempre había existido entre padre e hijo. Derek miró a su padre, al hombre que lo había criado para ser fuerte, para luchar por lo que era correcto, y sin embargo, aquí estaban dos hombres atrapados en un mundo que no siempre honraba esos ideales. Me dijeron, Elijah dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero había una pesadez en sus palabras sobre el corazón de Kyle. Derek dio un vuelco, no esperaba que su padre lo supiera tan pronto. Se encontró con la mirada de Elijah, sin saber qué decir. Fue un accidente, dijo Derek, su voz mesurada, sabiendo que la verdad era mucho más complicada que eso. Los ojos de Elijah se suavizaron y por un momento Derek vio los años de sabiduría detrás de ellos. ¿Era eso? Derek no respondió de inmediato. El silencio se extendió entre ellos y Elijah no presionó para una explicación, no la necesitaba. Había una parte de él que entendía lo que había sucedido, incluso si no conocía todos los detalles. Había vivido lo suficiente para reconocer las formas en que el mundo a veces equilibraba la balanza. En silencio, sin piedad. Papá, comenzó Derek, pero Elijah levantó una mano para detenerlo. Lo sé, hijo, dijo Elijah suavemente, sé que hiciste lo que creías correcto y no puedo decir que no hubiera hecho lo mismo si estuviera en tu lugar. El pecho de Derek se apretó. Las palabras de su padre fueron una bomba, pero también conllevaban tristeza, un reconocimiento de que a veces la justicia no era limpia ni honorable, a veces dejaba cicatrices. Incluso en aquellos que lo llevaron a cabo, no podía dejar que se saliera con la suya. Derek finalmente dijo, su voz tranquila pero resuelta, te lastimó y trató de arruinar tu vida, no podía permitir que eso pasara. Elijah asintió lentamente, entendiendo. Lo sé, Derek, y estoy agradecido por lo que has hecho, pero no quiero que esto te pese.
eres un buen hombre, siempre has sido un buen hombre. Derek sintió que el peso de las palabras de su padre se posaba sobre él como una manta pesada. Había pasado toda su vida tratando de ser el hombre que su padre lo había criado para ser y ahora, después de todo lo que había sucedido, no estaba seguro de si todavía encajaba en ese molde. Solo quería protegerte. Derek dijo su voz apenas por encima de un susurro, lo hiciste. Elijah dijo su voz firme pero amable, pero no dejes que esto endurezca tu corazón, hijo, hemos visto suficiente de eso en este mundo, has hecho lo que tenía que hacerse, pero ahora es el momento de seguir adelante. Derek asintió, aunque la inquietud aún persistía, sabía que su padre tenía razón, se había hecho justicia, pero aquel costo de la línea entre lo correcto y lo incorrecto se había desdibujado y Derek se quedó parado en el área gris, sin saber a dónde ir desde aquí a medida que avanzaba la noche. Derek se quedó con su padre, los dos compartiendo historias, recuerdos, momentos de tranquila reflexión. Por ahora estaban juntos, y eso fue suficiente. Cuando Derek finalmente se fue, la noche estaba quieta y tranquila. Mientras conducía a casa no podía quitarse la sensación de que mientras se había hecho justicia algo había cambiado dentro de él, había cruzado una línea, una que no podía descruzar. La muerte de Kyle, aunque merecida en algunos sentidos, había dejado su marca en él. El mundo no era blanco y negro, Derek lo sabía mejor que nadie, pero el gris era algo con lo que tendría que aprender a vivir. No lamentaba lo que había sucedido, pero el peso de eso permanecería con él mientras entraba a su camino. De entrada, Derek se sentó en el auto por un momento mirando hacia la oscuridad. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, y se preguntó si en algún lugar realmente se había hecho justicia. Salió del auto, y se dirigió adentro sabiendo que mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones y nuevas líneas que cruzar, pero por ahora todo lo que podía hacer era seguir avanzando. Has visto cómo un viaje de rutina a la tienda llevó a consecuencias devastadoras para el anciano, pero su hijo, el capitán de policía, no lo iba a dejar pasar. Todo lo que sucedió es solo el comienzo de esta apasionante historia de justicia y venganza. ¿Qué opinas? Piensa sobre lo que sucedió. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para que no te pierdas lo que viene a continuación.